Bienvenidos a nuestro curso de educación virtual sobre Derecho del Consumidor. Es una iniciativa nueva de la Universidad Católica de Cuyo en la que estoy muy honrado en participar. Mi nombre es Alejandro Berestein y a partir de ahora mi objetivo junto con el doctor Sergio Bloise, que va a ser el profesor que me va a acompañar, es que aprendamos las nociones básicas sobre el derecho del consumidor, sobre qué derechos tenemos como consumidores y, por lo tanto, a partir de ahí poder exigir como tal nuestros derechos y como profesionales del derecho saber cuándo poder aplicar la normativa especial que nos rige en la materia para poder llegar a buen puerto en nuestros reclamos. Como todos sabemos, estamos viviendo en una sociedad de consumo. Cada vez se profundiza más y cada vez existen mayores cambios que traen aparejada la tecnología. Por lo tanto, nuestro derecho, como verán, es cambiante, es totalmente cambiante al pasar los años y la tecnología, como dije recién, hace que eso no sea a veces por años, sino en periodos de tiempo más cortos. El derecho del consumo es un derecho de tercera generación. Ha sido implementado en distintas constituciones nacionales a partir de los años 60 en adelante. En nuestro país, la primera normativa sobre derecho al consumidor es la Ley 24.240 del año 1993. Como se verá, como he dicho, esta norma ha ido teniendo sus modificaciones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la Ley 24.240, también aclaramos y sus modificaciones que durante distintos años han ido teniendo por los cambios en nuestra materia. Lo importante es que en Argentina, desde el año 1994, es un derecho de rango constitucional. Nos encontramos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en donde nos garantizan a todos los consumidores derechos básicos en la relación de consumo y ordena a los distintos poderes del Estado a protegernos. Ahora bien, también en la actualidad existe distinta normativa en el Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del año 2015. Por lo tanto, es muy importante saber, tanto como profesionales del derecho o simples consumidores, que estos derechos están amparados tanto en rango constitucional, desde 1994, por una ley especial de la materia, que es la Ley 24.240 y su modificatoria, que se denomina Ley de Defensa del Consumidor, y por el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del año 2015. Es muy importante para identificar nuestra materia saber de qué se trata. Y básicamente nuestra materia se trata de la relación de consumo existente entre dos sujetos, entre el consumidor o usuario y el proveedor. Quiero marcar bien clara la palabra relación de consumo. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos, cuando hablamos del derecho al consumidor, en el contrato, ya cuando existe un contrato de consumo. Pero el contrato de consumo es solamente una parte de nuestro derecho. El derecho al consumidor empieza antes de existir un contrato. Antes del contrato hay derechos y obligaciones de parte del proveedor y del consumidor, y luego de finalizar un contrato también existen estas obligaciones. Por ejemplo, anterior al contrato existe la oferta a través de un presupuesto o a través de la publicidad, en donde el proveedor ya se obliga con el consumidor a lo que promete en la publicidad o a lo que queda obligado a través de un presupuesto. Luego del contrato, cuando se finaliza un contrato de consumo, existen las garantías de los productos y de los servicios, que también es una obligación del proveedor
y que como consumidores a veces no sabemos exigir. Por lo tanto, queda enmarcado nuestro derecho en lo que es la relación de consumo, tal como lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. Ahora bien, ¿qué definimos como consumidor y qué definimos como proveedor? Que serán los dos sujetos de nuestro derecho. Todo nuestro derecho rondará en estos dos sujetos. La definición de consumidor se encuentra en el artículo 1 de la Ley 24240 y en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación. Quiero leerles la definición para luego ir explicándosela. Entonces, se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Es remarcado la característica básica de lo que es consumidor. ¿Qué se considera un consumidor? Que es destinatario final. Cuando yo adquiero un bien o un servicio como destinatario final, voy a ser considerado consumidor. ¿Cuándo podría ser no considerado como destinatario final? Cuando lo utilizo para comercializar, ¿no es cierto? Cuando lo utilizo como objeto del comercio. Por ejemplo, una sociedad comercial que su objeto es una librería, no podría ser considerada usuaria o consumidora de un proveedor que le vende cuadernos. ¿Por qué? Porque no es un destinatario final, sino es utilizado para el comercio. Entonces no podrá utilizar al derecho del consumidor para los reclamos entre las partes, sino que tendrá que reclamar civilmente con las normas del derecho civil y comercial habituales y no con las normas especiales del derecho del consumidor. Bien, también los mismos artículos que he mencionado equiparan al consumidor a quien, sin ser parte de la relación de consumo, parte directa de la relación de consumo, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita y onerosa como destinatario final, siempre como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar. Esto quiere decir que no es necesario, para ser considerado consumidor, haber sido el que realizó el contrato de consumo, sino que alguien que estuvo en esta relación, puede ser un familiar que vive en la misma casa o alguien que nos acompañó a un determinado comercio, a poder reclamar como consumidor, es un consumidor equiparado. Entonces, para resumir y para explicar, consumidor puede ser tanto una persona física, humana, ¿no es cierto?, o jurídica. Puede ser una asociación civil, puede ser una fundación y en algunos casos hasta sociedades comerciales. La jurisprudencia y la doctrina especifican muy detalladamente cuándo una sociedad comercial puede ser considerada como consumidora. Va a ser en muy pocos casos, porque no puede estar sujeto esa adquisición de bienes y servicios a la utilización del objeto primordial de la sociedad comercial. Bueno, este es el primer sujeto de nuestro derecho, el consumidor, el más importante, el que hay que proteger.